Bien, pues vamos a continuar con el tema de quemaduras. Vamos a ver este tema donde vamos a analizar qué es lo que podríamos hacer nosotros en caso de que hubiera alguna quemadura, ¿sale? Entonces, muy bien, vamos a definir qué es una quemadura. La quemadura precisamente pues, es una lesión sobre la piel por el aumento de la temperatura sobre la misma y puede dañar algunas estructuras como precisamente la piel, músculo, inclusive llega a ser mucho más profunda, ¿sí? Y su gravedad pues va a depender de dos cosas, el tiempo que haya sido expuesta la piel a la fuente de calor y a la temperatura de esa fuente de calor, ¿sale? Entonces, vamos a analizar que hay dos tipos de fuentes de quemaduras. Las quemaduras pueden ser de clasificación física por alguna flama, vapor, líquido, fricción, electricidad, etcétera, o puede ser química por algún ácido alcalino o corrosivos, como por ejemplo los productos de limpieza que nosotros tenemos tal vez en nuestro gimnasio o nuestra área de entrenamiento deportivo, como lo es el ácido muriático o la sosa cáustica. Muy bien, tenemos que entender que hay tres tipos de quemaduras, de primer grado, segundo y tercero. La de tercero es la más grave, pero ¿cómo vamos a diferenciar una de otra? Bueno, la de primer grado, los signos y síntomas que va a tener la persona cuando sufre este tipo de quemadura es que va a tener su piel enrojecida, va a tener bastante dolor y también va a haber inflamación. En la quemadura de segundo grado son exactamente los mismos síntomas que la de primero, pero va a haber aparición de ámpulas. Cuando ustedes vean una ámpula en una quemadura, es una quemadura de segundo grado, ¿sale? Y cuando es de tercer grado, desafortunadamente ya la piel de manera profunda ha sido dañada, inclusive se llega a provocar la necrosis de la misma. Quiere decir que la piel y terminaciones nerviosas, terminaciones sanguíneas, ya están dañadas a tal grado que están muertas, ¿sale? Y si nosotros tocáramos esa quemadura en un paciente, al paciente no le va a doler, no le va a molestar. ¿Pero por qué? Porque ya está necrosada la piel, ya está muerta la piel. ¿Cómo va a verse esa piel? De color oscuro, como si estuviera carbonizada, de color grisácea o color blanco. Esto va a depender de la temperatura a la que fue expuesta, el tiempo, recuérdenlo, y sobre todo el tipo de combustible con el que se quemó, ¿sí? Porque no es lo mismo que se llegue a quemar el paciente con por ejemplo, un objeto incandescente a combustible como la gasolina. ¿Estamos? Muy bien, entonces una vez que ya determinamos los tres tipos de quemadura, continuamos. Yo prácticamente en materia de primeros auxilios les estoy dando el tratamiento para únicamente la de primer grado, ¿sí? Es la que vamos a poder tratar de manera más específica y que está en nuestras manos, ¿sí? Las quemaduras de primer grado, inmediatamente que nosotros nos demos cuenta que la persona sufrió la lesión, podemos colocar la quemadura debajo de un chorro suave de agua, ¿sí? Pero el agua tiene que estar limpia. ¿Podrían utilizar agua embotellada? Sí, cerrada, ¿sí? Que esté cerrada para garantizar que esa agua no está sucia. Si yo agarro una botella de la cual yo ingerí, pues esa agua ya tiene bacterias de mi boca. Entonces el agua que puedo utilizar puede ser agua embotellada. Y si no, bajo el chorro de agua no pasa absolutamente nada mientras no haya una herida abierta, ¿sale? Entonces, ¿cuánto tiempo lo voy a dejar ahí para que baje la intensidad del ardor, baje la intensidad del dolor de 10 a 15 minutos? Posterior a esto, voy a colocar a la persona en una posición cómoda para él, tal vez sentado, tal vez recostado, y voy a retirar todos aquellos objetos que puedan producir una situación grave posteriormente. ¿Por qué hablo de esto? Bueno, aquí menciona la diapositiva retirar anillos, relojes y cinturones o prendas ajustadas. Recuerden que la quemadura de primer grado, la de segundo y la de tercero, alrededor y en la quemadura se va a inflamar, ¿sí? Y si, por ejemplo, yo me quemé la mano y tengo un anillo en el dedo, no es cuestión de tiempo para que se inflame y ese anillo, por ejemplo, ya no pueda salir. ¿Qué va a suceder?
que posterior a varios minutos de que ese anillo esté obstruyendo el flujo sanguíneo hacia mi dedo, pueda provocar la necrosis de mi dedo y me tengan que amputar el dedo. Por eso hay que tener mucha precaución y retirar todos esos objetos que puedan producir una situación de complicación posteriormente para la persona. Recuerden que la herida se va a inflamar, tarde o temprano se va a inflamar, ¿sale? Y si está en nuestro alcance, vamos a eliminar la causa. ¿Qué significa? Si el paciente está en el sol, quítalo del sol. Si el paciente está bajo un chorro de agua hirviendo, cierra la llave, quítalo de ahí, de donde se está quemando, ¿sí? Ahora, en dado caso de que ya haya pasado tiempo o ya hayan pasado los 10, 15 minutos donde lo pusimos al paciente bajo el chorro de agua, voy a colocar un apósito húmedo, no mojado, húmedo. ¿Qué significa esto? Que solamente lo voy a humedecer para que ese lienzo limpio o esa frazada limpia o esa gasa no se quede pegada a la herida, ¿sí? Y posteriormente voy a aplicar un vendaje suave. Si la persona se llegara a quemar el rostro, esta quemadura tiene que, sí o sí, tiene que llegar el paciente al hospital. Porque recuerden que si hay quemadura en su rostro, muy probablemente el paciente pudo haber inhalado el calor o el fuego al que estuvo expuesto y producir quemaduras internas en sus vías respiratorias y provocar la inflamación y posteriormente la complicación de ese paciente. Por eso, cuando encuentre un paciente que se haya quemado su rostro, llévenlo al hospital para que tenga revisión médica. Ahora, puedo confeccionar una máscara y humedecerla para aminorar la temperatura, el dolor del paciente. Sí, sí lo puedo hacer, siempre y cuando tomar en cuenta la apertura de los ojos, nariz y boca. Muy bien. Ahora, hay que dar siempre tratamiento preventivo para el estado de shock. Ya vimos cuál es el estado de shock. ¿Qué vamos a hacer? Recostar al paciente y ponerle una frazada, si se pudiera hacer, encima del paciente para que mantenga el calor de su cuerpo. Ahora, si está consciente, no le des de beber agua a menos que pueda pasar saliva, ¿sale? Si no puede pasar saliva, quiere decir que no es capaz de consumir el agua porque puede complicarse su vía aérea y producirle un atragantamiento y tengas que hacer otras acciones sobre el paciente que compliquen la situación, ¿sale? Entonces, no agraves la situación, más bien simplifícala. Ahora, si el paciente realmente no está respirando y no tiene pulso, olvídate de las quemaduras e inicia reanimación cardiopulmonar. Recuerda que primero es vida, función y estética. Busco que el paciente viva y para que el paciente viva tiene que tener pulso y tiene que estar respirando. Si le falta uno de estos dos, tengo que iniciar reanimación cardiopulmonar. Muy bien. Ahora, si la quemadura ya tiene más de 10 minutos de que ocurrió y no hay ardor grave o dolor grave sobre la herida, simplemente lo voy a cubrir con un apósito seco y voy a aplicar un vendaje, ¿sale? Muy bien. Hay que evitar irrigar totalmente al paciente de agua para evitar la hipotermia. Vamos a ver un video que nos va a explicar un poquito más visualmente lo que les estoy mencionando. Las quemaduras se pueden producir por contacto con el fuego o a causa de acciones tan habituales como exponerse al sol. También nos podemos quemar con líquidos hirviendo, con vapor, con productos químicos o con la corriente eléctrica. La gravedad y la profundidad de la quemadura dependerán de la fuente de calor y del tiempo que ha estado en contacto con la piel. Veamos lo que tenemos que hacer en estos casos para tratar la lesión correctamente. En quemaduras térmicas o por calor, en primer lugar hay que asegurar el espacio. Después se acomoda la víctima y se moja la quemadura con agua fresca hasta que pase el dolor. Nunca se deben aplicar pomadas ni cremas, ni tocar la zona o abrir las ampollas, ya que se puede infectar la piel. Antes de que se inflame, se tendrán que quitar joyas, relojes, cinturones o ropa ajustada para que no presione la zona. No se ha de retirar nada que haya quedado adherido en la quemadura o necesite maniobras, porque podría empeorar la situación.
Para impedir infecciones, habrá que cubrir la quemadura y el área circundante con gasas estériles. Nunca con vendas adhesivas ni esparadrapo que esté en contacto con la piel, porque podrían empeorar la lesión. Si no se tiene un botiquín a mano, se puede utilizar un paño limpio que no tenga pelusa, intentando que no comprima. En quemaduras leves, cuando se haya tratado la lesión, es conveniente acudir al centro de salud. En el caso de quemaduras graves se llama al 112 mientras se refresca la lesión. Cuando se espera que llegue la ayuda médica, se anotan los detalles de las heridas y el estado de la víctima. Hay que mantener la vía aérea abierta y estar preparado para resolver complicaciones. Así pues, los pasos a seguir son los siguientes. Se enfría la quemadura en agua fresca hasta que pase el dolor. Se retira con cuidado todo aquello que pueda presionar y se cubre con un paño que no tenga pelusa. Si es necesario, se llama al 112 o se acompaña a la víctima al centro de salud. Los productos químicos que se encuentran tanto en la industria como en casa también pueden provocar quemaduras. Estas actúan más lentamente, pero son graves. Por lo tanto, siempre requieren un traslado urgente al hospital. Primero, vamos a ver cómo se puede reconocer si se trata de una quemadura de este tipo. La prueba más visible de que se trata de una quemadura química es el posible resto de productos químicos en torno a la herida. Las quemaduras químicas se reconocen porque provocan un dolor muy agudo e intenso. Después de un rato se empieza a inflamar y a decolorar la zona afectada y aparecen las ampollas. Veamos ahora qué tenemos que hacer ante esta situación. En la mayoría de casos es primordial asegurar la zona, ventilar el aire de gases o retirar el producto químico si se puede. Si hace falta, se traslada a la víctima hacia un sitio seguro donde tratar la quemadura grave. Si el producto derramado es un ácido o un álcali como el salfumán, el clorhídrico, la sosa cáustica o la cal viva, es muy importante no manipular la quemadura. Se puede lavar con agua a chorro para que arrastre el producto y llamar directamente al 112 detallando el químico causante de la quemadura. Hay que mantener la vía aérea libre y estar preparados para hacer las compresiones torácicas. Ahora repasemos. Se reconoce que una quemadura es química si, aparte de un gran dolor, la zona quemada se decolora, se inflama y aparecen ampollas. Pero la prueba más evidente pueden ser los restos de productos químicos. Recordemos que si la causa es un ácido o un álcali, no se debe manipular la quemadura y se tiene que asegurar la zona para evitar males mayores. Hablemos ahora del último tipo de quemadura que trataremos, la eléctrica. Cuando la corriente eléctrica atraviesa el cuerpo, puede producir quemaduras y lesiones internas o incluso un paro cardíaco. La causa puede ser tanto un rayo como la corriente de baja o alta tensión. Veamos cómo detectarlas. Los residuos de color marrón o amarillo en los puntos de entrada y salida de la corriente al cuerpo ayudan a reconocer la quemadura eléctrica. En estos lugares también puede haber quemaduras inflamadas o carbonizadas. La víctima de una descarga eléctrica se podría encontrar inconsciente o con síntomas de shock. Lo que se debe hacer en estos casos es asegurarse de que la víctima no esté en contacto con la corriente. En descargas de alta tensión es prioritario estar seguros de que la corriente se ha desconectado y se ha aislado. Después se tratarán las quemaduras y se procurará un traslado urgente al hospital. En conclusión, las quemaduras eléctricas pueden dejar señales de la entrada y salida de la corriente por el cuerpo y provocar inconsciencia y shock. Sobre todo, antes de tratarlas hay que aislar la corriente eléctrica para protegerse uno mismo. Muy bien. Ya que revisamos lo que hay que hacer en las quemaduras, vamos a revisar lo más importante. ¿Qué está prohibido hacer en una quemadura? ¿Por qué lo menciono? Porque muchas de las veces las personas cometen estos errores y agravan la lesión. Está prohibido hacer lo siguiente. Muy bien, no debemos de retirar nada que haya quedado adherido a la piel. Si nosotros tratamos de retirar algo que se quedó pegado a la piel quemada, podemos retirar inclusive, o sea, quitar, si jalamos, quitamos piel viva, piel no lesionada y puede dañar mucho más la lesión. No hay que aplicar lociones, ni ungüentos, ni grasa, ni jitomate, ni bistec, ni lechuga,
ni aguacate, ni bolillo, ni vayan por una coca a la tienda, porque los pacientes, los alumnos son amigos, no comida, ¿sale? Entonces, por favor, es un mito que ponerle claras de huevo, telarañas, tierra, las heridas puedan mejorar la herida. Al contrario, la van a empeorar y pueden producir infecciones posteriores a esa situación de que ustedes le pusieron ese ungüento, ¿sale? ¿Y qué va a suceder? Les voy a explicar qué sucede si ustedes le ponen este tipo de ungüentos. Ni vitacilina tampoco está recomendado. Cuando la persona llegue al hospital a consulta o la lleven por una quemadura grave y ustedes le pusieron mayonesa, aceite, vitacilina bebé, alguna pomada, le pusieron encima jitomate frío, una papa, lo que sea, y está contaminada. Recuerden que la piel es la primer barrera de contención a bacterias y virus del exterior. Ya se quemó, o sea, quiere decir que ya se rompió esa barrera. Y tú le pones esto, vas a producir una infección. ¿Qué hacen en el hospital? Le van a hacer un lavado quirúrgico. ¿Y saben cómo es el lavado quirúrgico? El paciente va a llegar, lo van a pasar y le van a poner jabón quirúrgico y después lo van a tallar. Literalmente eso van a hacer para quitarle lo que tú le pusiste, que no debiste haberle puesto. ¿Sale? Entonces está prohibido aplicar lociones, ungüentos o grasa o cualquier otra cosa que se te ocurra o te hayan dicho que funciona. No se le debe poner nada, solamente agua y agua limpia, ¿sale? No rompas ámpulas. Por favor, aunque sea una costumbre que traemos desde chiquitos, andar picando con una aguja las ámpulas para que se abran, no lo hagan porque la piel es su manera natural de tratar de regenerar ese daño, ¿sí? Claro, hay ámpulas de tal tamaño que puede ser que no permitan la función normal de la extremidad donde se quemó la persona. Pero para esto tienes que ir al hospital y en el hospital el médico que está valorando a ese paciente va a decidir si drena o no drena el ámpula, ¿sí? No la rompan ustedes. ¿Por qué? Porque se va a exponer la piel y puede producir una infección, ¿sí? ¿Qué es lo que hace, qué es lo que hacemos cuando rompemos una ámpula? ¿No es cierto que inclusive arde? ¿No es cierto que inclusive duele y después le andas poniendo un curita? ¿Para qué? Si la misma piel es la barrera, ¿para qué la rompiste y le quitaste el líquido que tiene adentro? Se está tratando de regenerar, produce ese medio de protección natural, ¿sí? No lo quites, ve a que te revisen o revisa bien la herida y si no es grave, ella solita se va a romper, ¿sale? Entonces, por favor, porque luego quedan las cicatrices, se lastiman más o se llega hasta infectar. Por favor. Ahora, no retires piel desprendida, ¿sí? En este caso, pues hay alguna piel que cuando las personas se queman, como que se hace chicharroncito y se levanta. Me refiero a ese tipo de piel. Si esa piel tú la ves y la tratas de quitar, puedes arrancar piel sana, piel viva y lesionar más al paciente y producirle más dolor. No toques el área afectada porque tus manos tienen bacterias, ¿sale? No permitas que se junte piel con piel porque se va a pegar. Por favor, tengan mucho cuidado con estos aspectos y no lo hagan, por favor, ¿sale? Muy bien. Vámonos a la parte que también nos interesa, lo que es lesiones óseas. Hay 3 tipos de lesiones. ¿Cuáles serán, entrenador? 3 tipos de lesiones óseas que nos pueden producir una emergencia o que nos pueden producir una situación de la pérdida de la movilidad o funcionalidad de un alumno o a la persona a la que estemos entrenando por alguna cuestión de mala ejecución. 3 lesiones óseas. ¿Cuáles serán? Piénselo. Bueno, pues la primera es la fractura. ¿Y qué es una fractura? Bueno, primero tengo que entender que la fractura es la ruptura de un hueso, así de sencillo,
no hay que complicarse la vida. La fractura es la ruptura de un hueso, ¿sí? ¿Qué función tienen los huesos? Pues nosotros como entrenadores tenemos que conocer de anatomía y tenemos que saber que los huesos brindan soporte, movimiento, protección y producción de glóbulos rojos. Totalmente, totalmente esta información nos interesa, porque es con lo que se mueve mi alumno, es con lo que mueve su cuerpo y es con lo que produce los movimientos necesarios para la hipertrofia muscular. Por eso me interesa este tipo de lesiones y saberlas cómo tratar. Muy bien. Las causas de las lesiones óseas puede ser el trauma, el esfuerzo. Bueno, recuerden que el trauma es aquella cuestión exterior que nos produce daño estructuralmente. Por ejemplo, una caída, un choque, etcétera. El esfuerzo, pues obviamente, si yo estoy en el gimnasio y agarro, me meto a la prensa, y le meto demasiado peso y no soporta mi estructura muscular, no soporta mi estructura ósea, se va a terminar rompiendo. Tengo que tomar en cuenta todo eso, prevención y seguridad dentro de un área de entrenamiento. Entrenadores, por favor. Enfermedades, también es una causa de una lesión ósea. Podemos tener usuarios que son de la tercera edad o inclusive algunas personas susceptibles a este tipo de enfermedades óseas, como la osteoporosis. No necesariamente tienen que ser de la tercera edad, aunque es más frecuente en ellos. Entonces hay que verificar, hay que hacer la entrevista antes para saber si no hay un problema que nos pueda producir una situación más adelante durante el entrenamiento, como una fractura o una fisura, ¿sale? Esguince, etcétera. Muy bien. Ahora, en las fracturas hay dos tipos. La cerrada es aquella que se presenta, pero que no es posible observarla, ¿sí? Pero me da todos los datos de fractura. Ahora, la expuesta es aquella donde ya vemos el hueso. Literalmente el hueso rompió músculos, piel y salió al exterior. Esa es la fractura expuesta. Ahora, ¿cuáles son los signos y síntomas de una fractura? Dolor intenso y focalizado. El paciente te va a decir, me duele mi brazo y me duele aquí, ¿sale? Deformidad. Tú vas a comparar un brazo con otro, una pierna con otro, y vas a ver que el que está roto no se parece nada al que está sano, ¿sí? Y eso se le llama deformidad. Incapacidad funcional, tú le vas a decir a la persona, a ver, apóyate, a ver, camina, a ver, flexiona, a ver, extiende, y no va a poder o va a ser muy limitado su movimiento. Inflamación, toda lesión en la piel, músculos, puede provocar inflamación, ¿sale? Hemorragia, si es una fractura expuesta donde salió el hueso, obviamente que lesionó músculos y piel, lo rompió, por lo tanto es una herida y puede producir hemorragia. Y recuerden que lo primero que tenemos que hacer es contener la hemorragia antes de atender la fractura. Crepitación ósea es aquel sonido que se parece a un chasquido, como por ejemplo, cuando el amigo te dice, oye, escucha mi rodilla cómo truena, cómo rechina. Eso se le llama crepitación ósea. Pero en el caso de una lesión ósea o de una fractura, ese sonido lo va a producir el roce de hueso con hueso, ¿sale? Muy bien. Una vez que nosotros ya sabemos cuáles son los signos y síntomas, chéquenos bien, véanlos bien. Entonces, las demás lesiones óseas que existen, como el esguince, las luxaciones y las torceduras que se dan en un área de entrenamiento deportivo, también pueden dar datos de ruptura de hueso. Sí, así es. Los esguinces, luxaciones y torceduras también me dan inflamación, deformidad, pérdida de la movilidad, pérdida de la función, me dan incapacidad funcional, hemorragia, crepitación ósea. Sí me pueden dar estos signos y síntomas. Por lo tanto, los voy a tratar como una fractura hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, ¿cómo voy a demostrar lo contrario? Dándole tratamiento específico a la lesión. O sea, hay que inmovilizar, hay que aplicar vendaje de compresión
Si es posible y que nos permita, por ejemplo, en los esguinces, elevar la extremidad, lo podemos hacer para reducir la inflamación y utilizar el frío también. Lo debemos de aplicar y posteriormente referir a nuestro alumno a que se revise con un especialista, ¿sale? No lo vayan a mandar con el huesero, por favor. Son profesionales o con el sobandero. Eso lo único que va a hacer es empeorar la lesión, ¿sale? Entonces, mándalo con un especialista para que se le saque una radiografía o el estudio necesario para demostrar que no es una fractura y darle tratamiento específico a un esguince, a una luxación o a una torcedura. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vamos a ver un video que nos va a explicar qué hacer cuando hay una lesión ósea grave como una fractura. Muy bien. ¿Qué hacer en caso de luxación, esguince o fractura? Los accidentes pueden ocurrir en cualquier situación, y si bien muchas veces no suelen tener mayores consecuencias, en ocasiones pueden causar lesiones graves en un músculo, hueso o articulación. Revisa algunas recomendaciones sobre qué hacer frente a un accidente. Luxación. Lesión de una articulación en la que los extremos de dos o más huesos se salen de sus posiciones normales. Esguince. Lesión que afecta tendones y ligamentos de una articulación. Fractura. Pérdida de la continuidad de un hueso. Puede ser expuesta cuando sale el hueso y deja una herida en la piel. Produce deformación y mucho dolor. Recomendaciones. Si sospechas de una lesión grave en un músculo, hueso o articulación, inmoviliza la parte lesionada. Puede haber una herida, cambio de coloración en la piel, sangramiento o deformidad. Para inmovilizar, usa tablas, periódicos enrollados o cartón como férulas. Estas deben ser rígidas. El largo de las férulas debe sobrepasar la articulación por encima y debajo de la lesión. Cubre con gasa estéril en caso de existir heridas. No manipules, ya que puede haber una fractura expuesta. Amarra con tiras de tela, corbatas, pañuelos, cinturones o vendas. Usa tela o venda suave para poner entre el miembro fracturado y la férula. La inmovilización no debe cubrir la lesión, para observar durante el traslado. Inmoviliza la extremidad sin cambiar su posición. Luego, mantener en alto. Si la lesión es en la extremidad inferior, no retirar el zapato para evitar movimientos innecesarios. Si la lesión es en una extremidad superior, retirar anillos y pulseras antes de que se produzca inflamación de la zona. No realizar masaje ni aplicar pomadas. Calmar el dolor con frío local con una bolsa de hielo o cold pad envuelto en una toalla. No colocar el hielo directo sobre la piel. Cuando no esté seguro de cuál es la lesión, se debe tratar como si fuera una fractura. Traslada a un servicio de urgencia manteniendo la inmovilización y la extremidad en alto. Intenta conocer si la persona tiene alguna enfermedad, alergia o usa medicamentos y entrega la información al recibir la atención profesional. Si es tu salud, es la alemana. Muy bien, pues datos adicionales a este video porque prácticamente nos explicó todo lo que tenemos que hacer, desde cómo tratar la fractura, cómo inmovilizarla. Vamos a ver estos datos adicionales. Hay que atender siempre y que la persona tenga su vía aérea permeable y que esté respirando, ¿sí? Que tenga pulso, porque si no tendremos que aplicar primero reanimación cardiopulmonar. No mover la parte lesionada si no hay razón lógica de hacerla, ¿sí? No lo muevan, si no hay una razón lógica para moverlo, no lo muevan. Utilice el material adecuado y proporcionado a la parte a inmovilizar. O sea, busquen el material que realmente les permita inmovilizar de manera adecuada la parte afectada, como por ejemplo madera, plástico, cartón, ¿sale? Y que no tenga, por ejemplo, clavos, no lo sujeten con alambres, que no esté roto el plástico con filamentos que puedan lesionar más a la persona afectada o que le provoque otra lesión. A eso se refiere. Y hay que
antes de inmovilizar, siempre chequen el pulso de la extremidad. Hay que ver qué tanto puede mover el paciente su extremidad y qué tanto tiene sensibilidad. ¿Cómo podemos checar esto? Pues obviamente dependiendo dónde sea la lesión, checo el pulso distal, le digo a la persona, puedes mover tu pie, puedes mover tu mano, verificamos qué tanto la puede mover y vemos, tocamos o pellizcamos la extremidad en su parte distal y le preguntamos que si lo siente. De esa manera vamos a evaluar la sensibilidad. Ahora, siempre que pongan una férula o empiecen a tratar la fractura, inmovilicen las dos articulaciones más próximas a la lesión. Por ejemplo, si yo tengo una lesión en la articulación de mi codo, yo tendré que inmovilizar la articulación de la muñeca y del hombro, ¿sale? En este caso, colocar un cabestrillo y un vendaje sobre el brazo me va a permitir que se inmovilice y a la vez estaré inmovilizando las dos articulaciones próximas a la lesión. No debemos de apretar demasiado la férula y hay que descubrir la zona de la lesión con la finalidad de observar qué tipo de lesión es, si no hay una hemorragia y comparar con la otra extremidad sana. Muy bien. Si es una fractura expuesta, detén la hemorragia, ¿sí? Primero la hemorragia. Recuerden que uno de los estados de shock es la pérdida de sangre. Entonces, primero hay que tratar la hemorragia. Y vamos a inmovilizar en la posición que se encuentre. No trates de alinear la fractura, a menos que seas personal con entrenamiento y que seas personal de salud que lo sepas hacer y tengas experiencia en esto, lo vas a hacer. Si no, no lo trates de alinear, no lo trates de colocar en su lugar porque puedes provocar más daño, ¿sale? Después de inmovilizar, vuelve a evaluar cómo pusiste la férula y checa nuevamente pulso, sensibilidad y movilidad. Muy bien. La férula puede ser un pedazo de cartón, plástico, madera que ayude a limitar el movimiento de la parte que se lesionó. Por favor, te repito, no uses elementos o material que tengan algún objeto que pueda lesionar más al paciente, como láminas de metal, alambres o maderas con clavos, ¿sale? Muy bien. Y otro dato adicional es que hay 3 tipos de férulas de las cuales te puedes echar mano. Las naturales o anatómicas son aquellas que se hacen con el mismo cuerpo. Ejemplo, si yo tengo lesionado el hombro, yo pego mi mano al cuerpo y ahí hago un vendaje. Y así es de sencillo, es una férula natural. Las improvisadas son donde ya utilizamos cartón, madera, plástico, etcétera, para fabricar un objeto rígido y que no permita que se mueva la extremidad. Y las prefabricadas son aquellas que ya están hechas, ya están fabricadas para cada extremidad del brazo, la pierna, el tobillo, la muñeca, el codo, y que ya se pueden moldear conforme a la extremidad que voy a inmovilizar. Ya están prefabricadas. Muy bien. Ok, vamos a llegar ya casi a la parte final de nuestro curso. Vamos a responder una de las preguntas que es muy común. ¿Cuándo puedo movilizar a una persona? ¿Cuándo la puedo mover del lugar? ¿Puedo? ¿No puedo? ¿Cuál sería el momento que me justifica que lo pueda mover? Muy bien. Lo primero que tengo que entender es que para poder mover a una persona de un lugar a otro, primero tengo que tener el entrenamiento necesario para movilizar a esa persona y elegir el tipo de movilización adecuada dependiendo su lesión y dependiendo el tipo de heridas, lesiones o la gravedad de la situación que se está viviendo, ¿sí? Y siempre se va a hacer para llevar a la persona a un lugar seguro o acercarla al servicio médico de emergencias. Ahora, siempre debo de pedir ayuda para hacerlo. Esto me va a permitir distribuir el peso y tengo que tener higiene en cómo levantar a la persona, ¿sí? Cómo levantar ese peso adicional, ¿sí? Entonces aquí nos dice la diapositiva que vamos a tener que levantar el peso con las piernas y la espalda recta. Exactamente como cuando hacemos un deadlift o un peso muerto. Exactamente igual, ¿sale? Así de cuidadosos tenemos que ser. Porque recuerden que para ser rescatadores tienen que proteger su integridad física,
¿sí? En pendientes o declives, o sea, que vayan bajando, por ejemplo, como las escaleras, los pies del paciente tienen que ir primero, ¿sí? Muy bien. Ahora, siempre tengo que recordar que se le van a brindar los primeros auxilios antes, durante y después de la movilización. Y vamos a adecuar el movimiento conforme al tipo de lesión que tenga, ¿sí? Ahora, el material que puedo utilizar, tengo que cerciorarme que sea resistente y que no tenga objetos que lo puedan lastimar. Ya lo mencioné en lo que son férulas, pero en este caso me estoy refiriendo a los objetos con los cuales yo voy a improvisar, por ejemplo, una camilla, ¿sí? Y aquí está la respuesta. ¿Cuándo puedo mover a la víctima? Número 1. La víctima solo se va a mover cuando existan condiciones de riesgo o peligro inminente como para la víctima, o sea, hay un riesgo para la víctima o para mí, ¿sí? Y recuerden que yo soy el más importante en este papel como primer respondiente o como persona que tiene conocimiento en primeros auxilios. Ahora, ¿qué tipo de situaciones justifican que yo mueva a una persona del lugar de donde sufrió el accidente? Incendios. Si hay un conato de incendio, puedo mover a la persona. Si sospecho de que puede haber una explosión, puedo mover a la persona. Si sospecho que puede haber un derrumbe en el área donde estoy, puedo mover a la persona. Si hay presencia de sustancias químicas, puedo mover a la persona. En el caso de que esté en una carretera y pueda yo movilizar al paciente sin poner en riesgo, lo puedo hacer. Riñas, si creo que es necesario movilizar a esa persona para acercarlo a un servicio médico y que tenga la atención adecuada, puedo mover a la persona. Cuando la persona está en riesgo eléctrico, o sea, que esté tocando alguna línea eléctrica, pero antes tendré que deshabilitar la energía, porque si yo toco a la persona y está tocando la energía eléctrica, a mí también se me va a pasar. Recuerden que yo también soy un conductor, ¿sí? Entonces, yo tendré que cerciorarme primero de eliminar la energía y posteriormente mover a la persona, ¿sí? Que se encuentre boca abajo, porque nosotros no podemos tratar a la persona boca abajo, tenemos que ponerla de lado o boca arriba para empezarla a evaluar, checar qué tipo de lesiones tiene y si es necesario aplicar la reanimación cardiopulmonar. Muy bien, ahora ya vamos a la parte final y vamos a ver un poquito de lo que tendría que tener nuestro botiquín de primeros auxilios, ¿sale? Bueno, primeramente quiero señalar que nuestro botiquín no tiene que ser algo eh, muy eh, difícil de encontrar, ni tampoco tiene que ser algo demasiado armado. Puede ser una mochila, puede ser una maleta pequeña donde puedan caber todas estas cosas que les voy a mencionar. Ahora, lo que ustedes ven en la pantalla no necesariamente son ese requerimiento para un botiquín. Tú lo vas a adaptar conforme a tus necesidades, ¿sale? De hecho, voy a ir diciendo más o menos qué es lo que tiene que tener tu botiquín, que sea funcional, ¿sí? Que sea funcional, que sirva, que me sirva por una emergencia. Número 1, debo de tener por lo menos 2 botellas de agua de 1 litro. Recuerden que el agua nos va a servir para irrigar quemaduras o limpiar heridas. Tiene que tener gasas, ¿sí? Las gasas que tú quieras, la cantidad de gasas que tú quieras, ¿sí? Tiene que tener por lo menos 2 vendas de 5 centímetros, 2 vendas de 10 centímetros y 2 vendas de 15 centímetros. También debe de tener cartón. ¿Para qué nos sirve el cartón? Para fabricar férulas, en el caso de que yo no hubiese podido comprar una prefabricada. Cinta para pegar algún vendaje o alguna curación o alguna gasa. Tijeras para cortar la ropa o cortar gasas o vendas, ¿sí? Lámpara, porque no sabemos en qué momento se llegue a presentar la emergencia y si el lugar donde estoy puede que no haya suficiente luz, ¿sí? Plástico,
El plástico nos va a servir para mantener la temperatura corporal del paciente y en caso de que no sea así, también se puede comprar una manta térmica. Papel y pluma, esto para ir apuntando lo que vamos haciendo sobre el paciente y signos y síntomas, sample, ¿recuerdan el sample? Signos y síntomas, alergias, medicamentos, padecimientos, última hora de comida y eventos relacionados. Toda esa información la tenemos que ir apuntando para entregársela a los servicios de emergencia. Jabón neutro y de ser posible antibacterial. Esto para hacer limpieza de alguna herida leve, superficial, pequeña, ¿sí? Manta térmica, ya lo había mencionado, si no es manta térmica puede ser plástico o inclusive una frazada, alguna cobija, algún cobertor que nos ayude a mantener la temperatura de nuestro paciente en estado de, como en el caso del estado de shock. Mascarilla para dar ventilaciones o pocket mask. Puedo adquirir ese tipo de mascarillas, ¿sale? Guantes. Nuestro botiquín siempre debe de tener un par de guantes porque mínimo debemos de haber 2 personas listas para atender al paciente y poder ayudarlo. Lentes de protección, si se puede, puedo colocar ahí unos lentes de protección. Esto me va a ayudar en el caso de que el paciente esté sangrando. Cubrebocas, ya sabemos que de cajón nosotros tenemos que traer uno y en el botiquín debe de haber 2, ¿sale? Aunque no lo estemos usando, nosotros debemos tener uno porque no ha pasado la pandemia, aunque se ha reducido, no ha pasado la pandemia, entonces nosotros tenemos que portar el propio, aunque no lo traigamos puesto, y el botiquín debe de tener por lo menos 2, ¿sale? Cubrebocas, compresas frías instantáneas, Cool Pack. Si no puedo comprar compresas frías instantáneas o conseguirlas, puedo tener en el refrigerador del gimnasio una botella en el congelador y rotularla con una frase que diga uso exclusivo en caso de emergencia o primeros auxilios o botella del botiquín, etcétera. La frase que ustedes quieran ponerle para diferenciar que esa botella no se puede tocar o agarrar, ¿sale? Siempre hay que tenerla en el congelador, si tenemos congelador en ese refrigerador, y si no, se coloca en una parte pues un poco escondida donde se mantenga fría, ¿sí? Muy bien. Pues prácticamente es todo lo básico que tenemos que tener en cuenta para tener nuestro botiquín de primeros auxilios listo. Muy bien. Y pues les agradezco su atención, les agradezco mucho el tiempo que se dieron ustedes para concluir esta parte de su curso como entrenadores, ¿sale? Es muy importante los primeros auxilios en materia deportiva. Este curso está dirigido a ustedes como entrenadores deportivos. Lo básico de este curso es precisamente la reanimación cardiopulmonar y el uso del desfibrilador automático externo. Por favor, yo les pido que aumenten su conocimiento en esto, que practiquen en el momento que ustedes tengan oportunidad para que sepan checar rápidamente el pulso, para que sepan realizar vendajes, para que puedan identificar una lesión ósea que pueda poner en riesgo la integridad de su usuario, de su alumno. Y les repito, ustedes son profesionales de la salud en el área de entrenamiento deportivo. Por lo tanto, este curso debe de estar dentro de su perfil profesional, ¿sale? Porque recuerden que ustedes son la autoridad que está en un área de entrenamiento que tiene el conocimiento suficiente y es el primero que van a voltear a ver para que les ayude en ese tipo de situaciones, ¿sale? Este curso se va a estar actualizando conforme va pasando el tiempo y tal vez en la próxima nos veamos de manera presencial o de manera virtual o en línea, pero con una información nueva. Muchas gracias, les agradezco mucho su atención, espero les haya ayudado esta información y les reitero, hay que ampliarla, hay que amplificarla, ¿sí? Y nos puede servir para todo tipo de lugar, nuestra casa, nuestro trabajo, nuestra área de entrenamiento deportivo. Muchas gracias y hasta luego.